Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación, docente y compañeros. El tema que vamos a ver se llama aplicaciones de la integración. Corresponde a la unidad 2, actividad 1, de la materia cálculo integral, docente Juan Báez Meléndez. Mi nombre es Edgar Torres. El tema que yo voy a presentar se llama área entre curvas. A continuación, Edwin Mejía va a presentar área de volúmenes. Y por último, José Luis Rodríguez va a presentar valor medio. Comenzamos. Área entre curvas. Los requisitos para poder hacer el cálculo entre dos funciones o entre dos curvas son los siguientes. En primer lugar, debemos de contar con dos funciones continuas, en este caso f de x color rojo y g de x color azul. Debe de haber un intervalo entre ambas funciones, en este caso son los puntos A y B, y el área intermedia la definimos como S. Área entre curvas mediante el método de aproximación. Este método realmente es muy sencillo, es algo similar a lo que se vio en las sumas de Riemann y se basa simplemente en la suma de las áreas de los rectángulos, considerando que el área a calcular se puede dividir en muchos rectángulos. Si nosotros calculamos el área individual, la suma de las áreas nos va a dar el área restante. De aquí podemos observar, si tenemos la función f de x, en este caso de color roja, y le restamos la función g de x, la función azul, vamos a tener el espacio intermedio que sería el área, y obtenemos la ecuación que se muestra. Área entre curvas, integración. Las consideraciones son las siguientes. El área es la suma de las áreas de los rectángulos. El área es el límite de la suma de las áreas. Si consideramos esto, podemos decir que mediante la integración se puede calcular el área total a través de la ecuación que se muestra. Las consideraciones son las siguientes. F de x y g de x deben de ser continuas. F de x debe ser mayor a g para cualquier valor de x en el intervalo entre a y b, que es la integral de a b de la diferencia de las funciones f de x menos g de x. Vamos a ver un ejemplo. Calcular el área entre las curvas o entre las funciones x cuadrada menos 2x y la función 12 menos x cuadrada. Lo primero que tenemos que hacer es hallar los puntos de corte. Para eso igualamos las funciones. Y es igual a y. X cuadrada menos 2x cuadrada es igual a 12 menos x cuadrada. Y haciendo, bueno, la parte de simplificación, aplicamos ecuación cuadrática, factorizamos y al final vamos a obtener lo que sería x igual a 3 y x igual a menos 2, que son los puntos de corte. Si hacemos la tabulación, considerando como punto menor el menos 2 y como punto mayor el 3, vamos a obtener tanto para la función número 1 como para la función número 2 los valores, de tal forma que lo podemos graficar. La gráfica que estamos observando muestra en la parte superior la función 12 menos x cuadrada, en la parte inferior la función x cuadrada menos 2x, los puntos que se intersectan sería el menos 2 y el 3. Lo que sigue es construir la integral, se construye la integral, se reemplazan los valores, se resuelve, se va simplificando. Al final, ya que tenemos la ecuación simplificada, se evalúan los límites. Este sería el primer límite, se resta el siguiente límite. Resolviendo y simplificando, al final vamos a obtener el área en unidades cuadradas. Entonces, realmente para concluir, como ustedes pueden observar, este es un método muy sencillo. Agradezco su atención y los dejo con mi compañero. Buen día, mi nombre es Edwin Mejía y les voy a hablar sobre volumen de sólidos de revolución, método de arandelas y cascarones cilíndricos. Un cuerpo en revolución se obtiene al girar una figura plana sobre un eje de rotación o también conocido como eje de giro. En este ejemplo vamos a plantear la fórmula y a determinar el volumen de un área delimitada dado los siguientes datos y los ejes de giro. Primero graficamos la función, determinamos los ejes de giro, los límites de la región y en este caso las asíntotas de nuestra función. Y ubicamos el rectángulo típico, el cual es una figura de aproximación que nos va a ayudar a saber qué método utilizar. Si el rectángulo típico se ubica perpendicular al eje de giro, empleamos método de arandelas. Si el rectángulo típico se ubica paralelo al eje de giro, utilizamos método de cascarones cilíndricos. En el método de arandelas tenemos que el radio interno es la distancia que hay desde el eje de giro
hasta la parte inferior de nuestro rectángulo típico. En este caso es 1 y el radio exterior es 1 más la distancia que hay del eje X a la parte superior de nuestro rectángulo típico, lo cual equivale al valor de la función. Si aplicamos la fórmula, obtenemos el siguiente resultado. Aquí está el detalle matemático. Y finalmente en el método de cascarones cilíndricos ubicamos el radio medio. Para ello tenemos que saber la distancia que hay desde el eje Y hasta el eje de giro, el cual es 6, y la distancia X, la cual es la distancia que hay desde el eje Y hasta nuestro rectángulo típico. Sabiendo esto, tenemos que X más el radio medio es igual a 6 y radio medio es igual a 6 menos X. La altura menor es igual a 0 porque es la distancia que hay del eje X a la parte inferior de nuestro rectángulo típico y la altura mayor equivale a la función. Si aplicamos la fórmula, obtenemos este resultado. Esta sería la solución matemática. Por mi parte, muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es José Luis Rodríguez Rodríguez y vamos a hablar del valor medio de una función. El teorema del valor medio o teoría del punto medio es una propiedad de las funciones derivables en un intervalo. Algunos matemáticos la consideran como la más importante del cálculo. Este teorema es importante porque asegura que una función continua en un intervalo cerrado alcanza su valor promedio al menos en un punto. Si f es continua, el intervalo cerrado a menos b existe un número c en ese intervalo tal que f de c en el intervalo b menos a es igual a la integral definida de a hasta b de fx de x. Esto también nos dice que sea f una función continua tal que es continua en el intervalo cerrado a, b y es diferenciable en el intervalo abierto a, b. Entonces existe un número c en el intervalo abierto tal que nos queda la función f' de c es igual a f de b menos f de a entre b menos a. Y aquí vemos un ejemplo del gráfico donde la tangente r es paralela a la secante r. Y aquí vemos un ejemplo. Calcular el punto c que satisface el teorema del valor medio para la siguiente función en el intervalo 0,1. f de x es igual a x al cuadrado más 2x menos 1. En primer lugar debemos comprobar si cumple las condiciones para que pueda aplicar el teorema del valor medio. Debemos comprobar si la ecuación es continua en el intervalo 0,1 y derivable en el mismo intervalo. La función es continua en todo r al ser una función polinómica, por lo que también será continua en el intervalo 0,1. La función es derivable en el intervalo 0,1 si su derivada es continua en este intervalo. La derivada de la función es f' de x es igual a 2x más 2, que es continua en todo r al ser una función polinómica. Por tanto, f de x es derivable y continua en el intervalo 0,1 y a su vez derivable en el intervalo con 0,1. Por tanto, existe un valor de c, ese intervalo tal que f' de c es igual a f de b menos f de a entre b menos a. Calculamos lo que vale la función en la que los extremos del intervalo f de 0 es igual a 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 1 es igual a menos 1. F de 1 es igual a 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 1 es igual a 2. Y calculamos f' de c. F' de c es igual a f de 1 menos f de 0, todo sobre menos 1 menos 0 es igual a menos 2 por menos 1 entre 1 nos da un total de 3. Calculamos f de' a partir de f' de x. F' de x es igual a 2x más 2. Sustituimos la x por la c. F' de c es igual a 2c más 2. E igualamos ambos resultados de f' de c y nos queda una ecuación que depende de c, en donde podemos despejarla y encontrar el valor de c que nos está pidiendo. 2c más 2 es igual a 3. Esperaría c es igual a 1 medio. Gracias. Pues muchas gracias, eso ha sido todo, que tengan un excelente día.